Continentes hundidos que se cree fueron el hogar de civilizaciones avanzadas. Un antiguo naufragio con lo que pudiera ser evidencia de la Atlántida. Y objetos sumergibles no identificados que se desplazan por nuestros océanos. Desde hace más de una década, Alienígenas Ancestrales ha viajado por el mundo investigando algunos de los hallazgos más desconcertantes que se han hecho en lo profundo del mar. Esta vez, examinaremos los 10 misterios marinos más indescifrables que bien podrían ser prueba de que la Tierra ha sido visitada por extraterrestres. El océano es el lugar más enigmático del planeta. Cubre el 70% de nuestro mundo, pero lo que hemos explorado de él es menos del 10%. De hecho, sabemos más acerca de la superficie de Marte que sobre el fondo de nuestros propios océanos. Pero lo que sí hemos descubierto es una montaña de evidencias que apoyan la teoría de los antiguos astronautas, como la increíble formación bajo el agua hallada frente a las costas de Japón en los años 80. En el 10º lugar de este conteo de los 10 mayores misterios subacuáticos, las estructuras de Yonaguni. En el Océano Pacífico, en el rincón más occidental del archipiélago japonés, se encuentra la pequeña isla de Yonaguni. En 1987, el buzo y guía turístico Kiyashiro Aratake hizo un descubrimiento sorprendente en aguas circundantes. Un enorme complejo de formaciones de piedra, oculto a casi 20 metros bajo la superficie oceánica. Es una estructura de verdad impresionante. Parece una escalinata gigante, con lo que parecen escalones y terrazas en la roca madre. La simetría y la regularidad de sus formas generan una fuerte impresión. Parece una gigantesca plataforma piramidal de múltiples caras que cubre una gran porción del lecho marino y tiene numerosos detalles tallados. Puntos donde al parecer se erigían monolitos, incluso dólmenes. Enormes losas a modo de dinteles cubriendo áreas y creando portales y pasadizos. A pesar de que algunos investigadores aseguran que las llamadas estructuras de Yonaguni son simples formaciones rocosas, muchos expertos, entre ellos el arqueólogo japonés Masaki Kimura, creen que se trata de una construcción edificada en un pasado distante. Son varias las razones por las que opino que no se trata de una formación natural. Para empezar, se hallaron una gran cantidad de herramientas y de rocas talladas en el lugar que, para mí, no dejan lugar a dudas de que esto fue hecho artificialmente. Posee una variedad de cortes que no parecen de origen natural, sino artificial, porque son muy exactos. ¿Acaso Yonaguni fue labrada en una época en la que los niveles del agua de nuestros océanos eran más bajos? Porque sabemos que esto último ocurrió durante la última glaciación hace 14.000 años atrás. ¿Podría este gigante japonés sumergido no ser sino un remanente de una civilización avanzada que estuvo presente en la Tierra hace más de 10.000 años? Si así fue, ¿de quiénes estamos hablando? Las estructuras Yonaguni son muy interesantes porque hay estudios que indican que fueron construidas hace 20.000 años. Así que la pregunta es, ¿cómo se hizo esto con la supuestamente precaria habilidad de los habitantes del planeta en esa era? El recibir asistencia extraterrestre resolvería muchos de los problemas que se nos presentan al tratar de entender cómo una civilización pudo enfrentarse a tan desmedida tarea sin lo que para nosotros son las destrezas para hacerlo. ¿Se erigió Yonaguni hace miles de años con la ayuda de seres de otro mundo? Quizá encontremos pistas sobre su construcción en la mitología de la familia imperial de Japón. Se decía en el antiguo Japón que el dios dragón vivía en el fondo del océano.
Su hija tuvo una hija quien dio a luz a Jimmu, el primer emperador del Japón. Ser descendiente de un dragón es provenir de la dimensión divina de la naturaleza, pero también de las estrellas. Cuando estas estructuras submarinas de Yonaguni fueron halladas, los japoneses estaban fascinados. Todos creían que la evidencia de vida extraterrestre estaba justo allí, al sur de Japón. Para mí, las estructuras de Yonaguni muestran clara evidencia de que hubo una sociedad avanzada en la Tierra mucho antes de nuestros más antiguos registros. De hecho, numerosas culturas ancestrales de todo el mundo cuentan con relatos similares sobre civilizaciones perdidas, incluida una que terminó sumergida debajo del mar. En el puesto número 9 de nuestros 10 grandes misterios de las profundidades, el continente perdido de Mu. El Océano Pacífico es el más grande cuerpo de agua de la Tierra y cubre más de 163 millones de kilómetros cuadrados. Curiosamente, muchos pueblos que aún residen en esta amplia expansión comparten una misma historia sobre una antigua civilización perdida que se hundió, a menudo denominada Lemuria o Mu. Mu era un enorme continente que se cree que iba desde Hawái al norte, bajando hasta la isla de Pascua al sureste y hasta el otro lado hacia Micronesia en el oeste. Floreció hace quizás 50.000 años y se hundió bajo las olas, posiblemente hacia el final de la última glaciación. Entre las muchas leyendas de los polinesios y los hawaianos nativos, una de ellas dice que el continente perdido de Mu era el hogar de seres provenientes de las Pléyades. Vinieron de las Pléyades, pero los llamamos Capoekalani, la gente del cielo. De acuerdo con nuestro folclore, varios de ellos se perdieron. Son esos a los que llamamos Mu o lemurianos, como les dicen ustedes. Existieron por un tiempo, pero los perdimos, como se pierde una ciudad. Los nativos dicen que el archipiélago hawaiano una vez fue parte de Mu y creen que los pleyadianos fueron los pobladores. La mayoría de los expertos cataloga las historias sobre Mu de poco más de mito fantástico, a lo que los teóricos de los antiguos astronautas responden que, incluso hoy en día, pueden hallarse restos de Lemuria entre las misteriosas ruinas de Nan Madol. Nan Madol es una ciudad entera de basalto que se levanta a orillas de la isla de Pohnpei en Micronesia, en medio del Océano Pacífico. Está compuesta por cientos de miles, tal vez millones de pilares de basalto, y buena porción del emplazamiento sigue sumergido bajo el mar, lo cual sugiere que la ciudad tiene que haber sido construida hace muchos miles de años. Hay quienes se han atrevido a decir que Nan Madol puede ser el último remanente de Mu que aún no se ha hundido y que es casi literalmente la punta del iceberg en cuanto a lo que se perdió tras el colapso de esa avanzada civilización. Podría ser que las estructuras de Nan Madol sean las ruinas de una antigua civilización extraterrestre conocida como Mu. Según Rufino Mauricio, el director de la Oficina de Archivos Nacionales de los Estados Federados de Micronesia, la posibilidad es clara. La mera existencia de Nan Madol continúa desafiando toda explicación lógica, porque admite toda clase de posibilidades, incluyendo que hayan venido seres del espacio exterior a dar forma a lo que se construyó aquí. Las leyendas sobre civilizaciones perdidas y ciudades hundidas pueden hallarse en culturas de todo el planeta, pero hay una que ha permanecido en nuestras mentes más que ninguna otra. Y hay quienes creen que quizás hallamos evidencia de su existencia en el Triángulo de las Bermudas. El octavo lugar de nuestros misterios subacuáticos es la Atlántida.
Por más de 2000 años, el continente perdido de la Atlántida ha dado rienda suelta a la imaginación de historiadores y exploradores. La primera referencia de la Atlántida que conocemos está en los diálogos de Platón entre Timeo y Critias. Justo al final del Timeo, se nos habla del lugar mítico llamado Atlántida, del que provino todo conocimiento disponible en el mundo. Por lo tanto, se ha señalado que la primera civilización de la Tierra pudo haber sido Atlante. Cuenta la leyenda que la Atlántida fue fundada por el dios Poseidón, quien se enamoró de una joven mortal llamada Clito, a partir de cuya unión nacieron 5 pares de mellizos que luego se convertirían en los fundadores de la Atlántida. De la Atlántida se dice que fue una grandiosa civilización de elevada cultura y maestría tecnológica que contaba con robótica sumamente avanzada y dominaba la levitación, mediante la que se construyó sus ciudades y habían logrado cosas con las que nosotros seguimos soñando aún. De acuerdo con Platón, la Atlántida fue destruida en el transcurso de una sola noche por obra de una inundación catastrófica que algunos identifican como el diluvio universal de la Biblia, pero la ubicación de la afamada ciudad sigue siendo un misterio. La Atlántida se supone que era una porción de tierra que se encontraba más allá de las columnas de Hércules, en lo que en la actualidad sería el estrecho de Gibraltar. Pero hasta el momento, si el continente existió, no tenemos idea de dónde se ubicaba. Mientras una mayoría de historiadores conservadores le dan la espalda al relato de la civilización hundida de la Atlántida, los teóricos de los antiguos astronautas aseguran que existió y como evidencia apuntan a un notorio hallazgo que se hizo en las costas de Cuba. Pinar del Río, Cuba, año 2001. La exploradora canadiense Polina Selitsky y su equipo conducían un sondeo oceánico costero cuando detectaron unas curiosas formaciones a más de 600 metros de profundidad. Estaba en la sala de control a bordo del barco cuando de repente aparecieron imágenes muy grandes y muy oscuras con formas perfectamente geométricas. Esta estructura me hace pensar en un muelle de la antigüedad. Es una construcción hecha con enormes piedras colocadas una sobre otra. Mientras hacían su búsqueda, obtenían imágenes, entre otras cosas, para hallar algo como una estructura piramidal. Había áreas circulares, lo que parecía ser una especie de ciudad construida ahí abajo, con un tamaño de alrededor de 2 kilómetros cuadrados. Si todo aquello era real, pues resultó ser algo más que asombroso. Con casi absoluta certeza, data de varios miles de años, si no más, y era parte de una civilización perdida. ¿Es posible que las ruinas sumergidas frente al litoral cubano sean restos genuinos de la Atlántida? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y a modo de evidencia, hablan de la cercanía del Triángulo de las Bermudas, una infame región en la que ha habido luces misteriosas, extrañas desapariciones y fenómenos inexplicables. Se especula que lo que se hacía en la Atlántida era construir gigantescas pirámides y dispositivos energéticos. Lo que se presume es que una de esas pirámides sigue activa en el lecho submarino debajo del Triángulo de las Bermudas, y eso explicaría las anomalías que se presentan en la zona. Para cualquier entusiasta del enigma de la Atlántida, esto es exactamente el tipo de descubrimiento que se busca. Por favor, pirámides bajo el agua. ¿Qué más evidencia sobre la existencia de la Atlántida se necesita? ¿Realmente existió la Atlántida? En años recientes se recuperó una misteriosa aleación metálica de lo profundo del océano que puede servir como evidencia. El 7º lugar de nuestro conteo, el Oricalco. Sicilia, 2015. El arqueólogo Sebastiano Tusa
excavaba un naufragio a 1,5 kilómetros de la costa que había permanecido intacto por más de 2.600 años, cuando su equipo descubrió un antiguo cargamento de 39 lingotes metálicos. Un análisis espectrográfico de la aleación reveló un compuesto como ningún otro que se hubiese encontrado en el mundo antiguo o en el moderno. Lo interesante del hallazgo es la composición de los lingotes descubiertos. El metal es 80% cobre y 20% zinc. Había otros elementos, pero la mayor parte es eso. Lo que es de verdad curioso es que el zinc no ocurre de forma natural. El zinc no existió sino hasta hace unos 1000 años, pero esto tiene 2600 años. ¿Cómo es posible que una aleación tan avanzada fuera producida miles de años atrás, siglos antes de que el hombre contara con la tecnología para crearlo? Tras someterla a más análisis, los científicos concluyeron que la misteriosa aleación era oricalco, un metal asociado con el legendario continente de la Atlántida. Según Platón, el oricalco era un metal de tonos dorado y naranja que se utilizó en la Atlántida. Se cree que el oricalco era un tipo de aleación hecha a partir de cobre y oro, y que los muros de la Atlántida estaban tapizados con ese metal dorado y rojizo. Platón también nos enseña que dicho metal fue otorgado al pueblo atlante por el dios griego Cadmo. El descubrimiento del metal de oricalco nos invita a considerar que Cadmo sí existió, que impartió su sabiduría a la humanidad y que la Atlántida fue un lugar real donde, tal vez, se manipulaban y utilizaban otros metales avanzados. La forma en la que esto se conecta con la teoría de los antiguos astronautas radica en la noción de que los antiguos dioses griegos fueron alienígenas que visitaron la Tierra. ¿Podría el enigmático metal encontrado en lo profundo del Mediterráneo ser evidencia de que la raza humana coexistió con seres de otros mundos hace miles de años? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, añadiendo que puede haber más pruebas de contacto extraterrestre sumergidas en la costa de la India. La India es una mina de tesoros para la teoría de los antiguos astronautas. Su mitología está colmada de relatos sobre carruajes voladores y seres como dioses que descendieron del cielo. Y de vez en cuando, el océano nos ofrece evidencia de que tales historias podrían ser ciertas. En el número 6 de nuestro listado de los 10 más asombrosos enigmas de las profundidades, las pagodas perdidas de Mahabalipuram. Mahabalipuram, la India. El 26 de diciembre de 2004, un poderoso tsunami hizo descender los niveles de agua de la bahía frente a la ciudad. Mientras las aguas retrocedían, los residentes notaron algo inaudito emergiendo del mar: las ruinas de varias edificaciones antiguas. El océano se alejó unos 500 metros de la orilla y las personas presentes dijeron haber visto murallas y estructuras por primera vez en sus vidas porque el agua se había retirado. Para los más de 1.000 millones de hindúes alrededor del mundo, el descubrimiento de estas ruinas submarinas fue algo fascinante, porque podían servir como evidencia de que un sensacional recuento presente en los ancestros textos sagrados de las Puranas no era mitológico, sino histórico. De acuerdo con el relato, hace miles de años había 7 pagodas en Mahabalipuram, pero 6 terminaron bajo las aguas tras el ataque de un colérico dios que bajó de los cielos. La leyenda de Mahabalipuram narra cómo el dios Indra se volvió envidioso del trato especial que recibían otros dioses representados en el lugar y envió un diluvio. Leer mitología hindú es como leer ciencia ficción moderna. Por todas partes hay piedras mágicas, edificios voladores,
Aún más, el panteón entero de los dioses antiguos de la India lo componen seres exclusivamente de origen cósmico provenientes de las profundidades del espacio. Durante siglos, muchos hindúes creyeron que el templo de la orilla, en Mahabalipuram, representaba la única pagoda que sobrevivió el ataque de Indra. ¿Podrían las estructuras expuestas por el retroceso del mar en el 2004 ser los restos de las otras 6 pagodas, demostrando así que la increíble historia es cierta? En Mahabalipuram hay pruebas físicas de que las leyendas sobre el lugar no son leyendas, que es mucho más antiguo de lo que los arqueólogos admiten, que todo parece indicar que el cataclismo fue real y que quizás involucró extraterrestres. Si salimos de Mahabalipuram y viajamos 1.600 kilómetros al noroeste, encontraremos otra misteriosa locación en las costas de la India. A 6 metros de profundidad se hallan las ruinas de una ciudad ancestral que algunos creen fue el hogar de una antigua raza extraterrestre. En el 5º escalón de nuestro conteo, la ciudad hundida de Dwarka. Dwarka, noroeste de la India, abril de 1983. El arqueólogo marino, Dr. S.R. Rao, inicia una exploración submarina de 7 años frente a las playas de este antiguo pueblo de pescadores. Y lo que consigue es espectacular. Sumergidas a 6 metros bajo la marea oceánica, encuentra paredes de arenisca, calles empedradas y demás rastros de una próspera ciudad antigua que se hundió bajo el mar. Lo que ha podido hallarse bajo el agua en Dwarka es sumamente emocionante. Por ejemplo, una larga muralla con una longitud de alrededor de 580 metros, restos de cerámica, anclas inclusive, lo que habla de una urbe tal vez marítima. La datación por radiocarbono aplicada a lo descubierto bajo las aguas apunta como mínimo a hace 9.500 años. Hablamos de algo varios miles de años más antiguo que Sumeria, Egipto o China. Exactamente qué estaba pasando en la India en esa época. Durante siglos, la Dwarka actual fue considerada por muchos hindúes la misma Dwarka descrita en el Mahabharata como el antiguo reino del dios Krishna. Cuenta dicho texto que durante la guerra de Kurukshetra, un rival de Krishna, el rey Shalva, atacó Dwarka desde un carruaje volador. Se describe cómo voló sobre Dwarka y comenzó a bombardear toda la ciudad, arrojando toda clase de armas. Poco después de la Gran Guerra, Krishna fue asesinado y su ciudad, una magnífica metrópoli construida sobre un gran montículo que había emergido del mar, se hundió de vuelta al océano. Solo existió mientras Krishna residió en ella. ¿Es posible que las culturas prevédicas de la India de verdad fueran altamente tecnológicas? Creo que entre las historias antiguas y lo que ahora se ha descubierto en Dwarka, la respuesta tiene que ser sí. Los hallazgos en Dwarka y Mahabalipuram sirven de sensacional evidencia de que antiguas historias hindúes de tecnología avanzada no son obras de ficción. Y hay aún otra increíble estructura submarina, ubicada entre la India y Sri Lanka, que puede brindarnos más pruebas. En el número 4 de nuestro conteo, el Puente de Rama. Un poco más allá del extremo sureste de la India yace Sri Lanka, un país insular que ha sido un importante centro de comercio por miles de años, a pesar de que es casi imposible que un barco cruce el estrecho entre ambas naciones, debido a la presencia de una barrera subacuática de casi 50 kilómetros que conecta a ambos países. Si observamos imágenes satelitales, veremos que pareciera haber una especie de conexión o camino. Y eso es lo que denominan el Puente de Rama.
La posición científica oficial dice que el puente de Rama es una cadena de arrecifes y bancos de arena, pero millones de hindúes creen que la barrera es, en realidad, un antiguo puente construido por el dios que le da nombre, Rama, una importante deidad hindú que algunos consideran el ser supremo. De acuerdo con el Ramayana, un antiguo texto sánscrito, la esposa de Rama fue raptada y trasladada al reino de Lanka. Para rescatarla, Rama usó poderes mágicos de construcción para tender un puente hasta la isla. Entre los detalles sobre la construcción del puente de Rama está el que, al escribir el nombre de Rama en las piedras, estas levitaban mágicamente, algunas siendo rocas muy grandes. La mitología señala que Rama vivió hace unos 6.000 años, y es curioso que la datación por radiocarbono que unos geólogos hicieron del material bajo el agua arrojó que este tenía una edad similar, de algún modo corroborando que aquí la historia y la mitología van de la mano. Porque Rama estuvo en la Tierra en la misma época. En 2018, funcionarios del gobierno de la India votaron en contra de los planes que había de abrir un paso marítimo en medio de la barrera, demostrando su apoyo a la noción de que la estructura submarina, conocida como el Puente de Rama, de hecho, fue construida por la deidad hindú. El puente de Rama hasta Sri Lanka es real. Solo nos queda preguntarnos si fue construido de manera artificial, con rocas que levitaron hasta su lugar, tal como lo indica el Ramayana. Algunos de los misterios que hemos analizado en Alienígenas Ancestrales son tan desconcertantes que no podemos sino hacer vagas conjeturas. Y quizá uno de los más confusos reposa en la isla de Malta. Tercer lugar de nuestro listado con los 10 misterios más grandes del océano, los surcos de Malta. En el medio del mar Mediterráneo, al sur de Sicilia, se encuentra la República de Malta. Esta pequeña nación isleña se jacta de contar con algunas de las estructuras megalíticas más impactantes del globo. Pero de un lado al otro de las islas hay algo aún más inexplicable. Una compleja red de canales tallados en la roca madre, con el simple apodo de los surcos de Carro. Si hay algo por lo que Malta es famosa dentro de la arqueología, aparte de sus templos megalíticos, son sus surcos en la roca. Son literales canaletas en la piedra caliza. No sabemos qué son esos surcos. Pudiésemos decir que se hicieron para carruajes o carretas, pero no es posible, porque a veces convergen. Y la distancia entre ellas cambia siempre, así que no habrían servido de caminos. Si decidimos que los surcos fueron creados por una especie de medio de transporte, entonces tiene que haber habido algo que lo alara. Bien, ¿dónde están las huellas de ese algo? Simplemente no existen. ¿Cómo y por qué se crearon los surcos de Malta? Sigue siendo un misterio, pero su existencia plantea una intrigante posibilidad. En la opinión de muchos, implica que hubo actividad humana en Malta muchos miles de años antes de lo que establece la arqueología clásica. Hay surcos de Carro que se adentran en el océano Mediterráneo y luego salen a la superficie en el otro lado. ¿Cómo es esto posible? Se sabe que algunos de los surcos de Carro que pasan de tierra firme al agua llegan a profundidades superiores a los 40 metros, lo que representa una pista clave acerca de hace cuánto tiempo fueron creados. Sospecho que los surcos de Carro son muy antiguos, y cuando digo muy antiguos, me refiero a antes del fin de la última glaciación. Es decir, hace aproximadamente 12.000 años, cuando terminó la edad de hielo. En esa época, esos surcos que entran al agua
habrían estado en tierra firme cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Si nos apoyamos en la idea de que hace 12.000 años, y esto es un hecho, el nivel del mar de todo el mundo era inferior. De pronto, todos los surcos bajo el agua del Mediterráneo cobran sentido. El simple hecho de que los surcos del Carro existan, para mí es una prueba rotunda y adicional de que tuvo que haber una cultura avanzada en aquellos tiempos. Si los surcos tienen más de 12.000 años de antigüedad, como sugieren algunos investigadores, ¿quién estuvo allí para crearlos? Esa es una pregunta que los arqueólogos responden guardando silencio. Pero según las tradiciones locales, las estructuras megalíticas de Malta fueron construidas por una raza de seres gigantescos que vinieron a la Tierra desde las estrellas. Debemos ser receptivos a la posibilidad de que quienes sean los que hayan creado todo esto en realidad no eran seres humanos, sino una raza distinta de cuya existencia y orígenes no sabemos nada en lo absoluto. Son los llamados surcos de Carro, que no solo atraviesan Malta, sino que se extienden hasta lo profundo del mar Mediterráneo, evidencia de visitaciones de seres de otro mundo. Para los teóricos de los antiguos astronautas, la respuesta es un sonoro sí. Al tiempo que argumentan que las aguas de nuestros océanos no solo contienen pruebas de contacto alienígena en el pasado distante, también son el escenario de encuentros que ocurren en la actualidad. La mayoría de las personas asumen que los ovnis solo aparecen arriba en el cielo. Pero ¿qué si les dijera que entre los avistamientos más comunes están aquellos en los que un misterioso objeto vuela hacia o desde nuestros océanos? En el puesto número 2 de los 10 grandes misterios de las profundidades, objetos sumergibles no identificados. Provincia de Hitachi, Japón, 1803. Varios pescadores locales quedan pasmados cuando ven encallar un críptico objeto metálico como nunca antes habían visto. El vehículo tenía la forma de un incensario japonés. Era casi en sentido literal un disco volador, un platillo volador. En el exterior de la nave había múltiples placas metálicas pequeñas, similares a las que, a modo de baldosas, recubrían los transbordadores espaciales. Se abrió una escotilla y de ella surgió una joven mujer vestida con ropas que nadie nunca había visto y hablando un idioma del que nadie comprendió lo más mínimo. El relato del extraño objeto aparece en 3 textos japoneses distintos. Incluso hoy en día, a los historiadores les cuesta entender qué significa todo aquello. Otro famoso incidente que involucra a un extraño objeto emergiendo del agua se suscitó en la provincia de Yunnan, China, el 24 de octubre de 1991. Una clara y tranquila mañana, un pescador local se encontraba en el lago Fujian cuando un enorme disco, de la nada, salió volando del agua. El extraño objeto surgió de entre las aguas del lago. Él lo describió como un disco brillante. El ovni le pasó tan cerca y tenía tal potencia que hasta volcó su embarcación. Y luego, rápidamente, el objeto desapareció cielo arriba. San Diego, California, 15 de julio de 2019. Marineros a bordo del USS Omaha capturan imágenes de un misterioso objeto esférico volador sumergiéndose en el océano. Con visión nocturna se puede apreciar la nave. Era esférica, flotaba en el aire y de repente entró al agua sin salpicar una gota. Japón, China, San Diego. Apenas 3 de entre cientos de reportes de lo que son conocidos como OSNIs. Un OSNI es un objeto sumergible no identificado. Lo mismo que un OVNI,
pero este va por el agua, mientras el otro va por el aire. Se los ha visto en las costas de California a cada instante en el Golfo de México. Pase una temporada en la costa del Golfo de Florida y verá un OVNI. Son objetos que se desplazan por nuestra atmósfera y de repente entran al mar, sin salpicar agua, sin dejar estela, nada. Solo entran al océano y a veces salen y se alejan volando. Ocurrió que uno no salió del agua y enviaron un submarino a buscar restos de una aeronave derribada. No se encontró nada. Las presiones y tensiones de atravesar la atmósfera, el espacio exterior y luego el océano son más que suficientes para quebrar cualquier nave conocida. Para los teóricos de los antiguos astronautas, la evidencia quizá más convincente de que hay una presencia alienígena deambulando por nuestros océanos puede hallarse en un recuento de 1492, registrado por Cristóbal Colón. Es una famosa historia de Cristóbal Colón que él mismo describió en su diario. Mientras avanzaba a través del Atlántico, rumbo al Caribe en su primer viaje, vio una luz sobre el océano, al oeste, por encima de las aguas, que luego se sumergió en el mar. Entonces, tal vez él sea uno de los primeros testigos en describir un vehículo como tal capaz de sobrevolar el mar y luego desaparecer en él como si fuera un submarino. Los recuentos de objetos subacuáticos que brillan y luego salen volando del agua han existido desde hace miles de años. ¿Acaso son máquinas que extraterrestres ocultan bajo nuestros océanos? Solo nos resta un misterio en nuestro conteo. Y no querrán perdérselo porque lo que fue descubierto puede evidenciar una base alienígena submarina. Alienígenas Ancestrales ha indagado entre los mayores misterios del océano, buscando pruebas de contacto alienígena en un pasado lejano. Pero imágenes satelitales recientes sugieren que puede que hayan seres de otro mundo en nuestros mares hoy. El primer lugar de nuestra lista de los principales misterios submarinos, las bases submarinas alienígenas. Sur de California. Con una línea costera de más de 300 kilómetros, esta pintoresca región es famosa por sus playas, por el surf y por su abundante vida marina. Pero también es una meca de avistamientos de luces misteriosas en el agua. Mucha gente ha visto luces en la playa frente a Point Doom en la costa de Malibú. La estación de policía local una vez recibió una extraña llamada al 911 hecha por un sujeto cerca de Point Doom, que aseguraba haber visto una luz salir volando del agua. Una teoría sobre estos vehículos transmedios, estos OVNIs, dice que estamos siendo testigos de evidencia de bases submarinas. O sea que sí están aquí, pero bajo los océanos, bajo nuestras narices. Si bien el concepto de bases alienígenas submarinas en cuerpos de agua de la Tierra puede sonar a ciencia ficción, en el 2014, un análisis satelital reveló una formación muy curiosa en el lecho marino, a 10 kilómetros del litoral de Malibú. Las fotos de satélite muestran lo que, al parecer, es un óvalo sobre un plano estructural, con patas. Pareciera que lo sostienen así, a unos 600 metros bajo el agua. Muchos se mostraron emocionados por este hallazgo, porque es de verdad deslumbrante y ciertamente luce artificial. Hace que uno se pregunte, ¿será, como algunos dicen, una base extraterrestre? ¿Habrá alguna conexión entre las extrañas luces avistadas frente a las costas de California y la misteriosa estructura bajo el mar que fue detectada por un satélite? Para algunos científicos, la posibilidad es muy real. Que haya tantos encuentros entre ovnis y aviones implica que debe haber una base de operaciones por ahí. Pero claro, si su base de operaciones fuese tan fácil de detectar por los humanos,
casi se perdería el propósito de observarnos. Así que quizá esa base esté bajo el agua, lejos de la vista inoportuna del hombre, de modo que nadie interfiera con sus planes. Esa variable no puede descartarse. Aunque la formación descubierta en lo profundo del océano, frente a la costa de Malibú, es muy inusual, no es completamente única. A lo largo y ancho del globo terráqueo, se han detectado anomalías en el lecho marino que, algunos opinan, son estructuras alienígenas submarinas. Un reconocimiento geológico submarino determinó que había estructuras como domos entre Cuba y la costa de Florida. ¿Se tratará de una base OSNI? Porque bajo la superficie, dentro del océano, hay espacio. No hay mejor lugar donde esconderse. Literalmente cualquier cosa podría ocultarse en el mar. En la oscuridad del océano podría haber vehículos y hasta bases. Pasarían cientos, si no miles de años sin que notáramos su presencia. En los océanos se encuentra todo lo que una tripulación necesita para sobrevivir. Hay suficientes plantas y animales como para alimentar una raza, minerales y sales que también pueden obtenerse del agua. Incluso se pudiera sintetizar hidrógeno y oxígeno a partir del agua, tanto para crear combustible como aire respirable. Todo lo que sustenta la vida puede hallarse en el océano. Y además quizás haya alienígenas en nuestros océanos, no solo ocultándose, sino porque tal vez ese sea su hábitat. La idea de que hayan bases alienígenas escondiéndose en el lecho marino es de un impacto increíble. Y aunque la exploración de las profundidades del océano siga siendo casi imposible, los teóricos de los antiguos astronautas afirman que mientras más profundo vayamos, más nos acercaremos a la verdad sobre los orígenes extraterrestres de la humanidad.